La nieve no perdona a los que esperan. Cae fina y decidida sobre los rieles, sobre el banco de madera, sobre la carta arrugada que todavía aprieta entre los dedos de Fernanda. La estación de Copper Springs huele a humo frío y a hierro. El mundo parece reducido a aquel rectángulo de madera iluminado por una linterna balanceándose, y al resplandor débil de unas pocas casas a lo lejos. Es Nochebuena, y la noche abre una boca larga y blanca que traga todas las voces. Fernanda bajó del tren con las botas empapadas y el borde del abrigo pegado a las manos, con el baúl hecho jirones por viajes y esperanzas. Tenía 23 años, ojos demasiado serios para su edad y la convicción de quien ha decidido enseñar donde nadie quiere aprender. Traía la carta que la familia Thornton le había escrito hacía semanas, la promesa de un puesto, de una casa prestada hasta que se construyera la escuela, de alimento a cambio de lecciones. Traía también una tabla de madera con su nombre pintado, como una declaración pequeña pero firme de que existía un lugar en ese mapa de polvareda y rocas. La estación, sin embargo, era un cuerpo vacío. La taquilla cerrada, el reloj marcando las horas con ese tic que no consuela, la campana en el extremo del andén sin más que un eco que vuelve a sí mismo. Nadie esperaba. No había un Thornton a la salida, ni la figura de ningún contratado que la guiara hasta una chimenea encendida. Solo la nieve y el viento, que se metían por la garganta como una verdad que no admite excusas. Se sentó en el banco con el baúl a sus pies. Su aliento formó nubes pequeñas que volaron hacia la vía, y por un momento creyó que un milagro de calor o de cortesía aparecería. Una carreta, una voz que dijera, «Perdona, hubo un retraso». Pero el tren, con su impulso hacia otras estaciones, ya había regresado al oscuro sendero de hierro y madera. La carta en su mano, doblada tantas veces, parecía la única evidencia de su derecho a ese lugar. Pensó en volver a subir, en buscar la próxima parada, en juntarse a otros viajeros anónimos, pero la cuenca de la noche y la nieve le cerraban cualquier retorno. La esperanza, que unas horas antes cabía en unas líneas de papel, ahora le pesaba como una piedra fría. Cerró los ojos y en la memoria vinieron las faces de su madre, el pueblo que la dejó ir y la determinación que la empujó a atravesar desiertos y ríos para llegar a Arizona. No había tiempo para desvanecerse en el remordimiento. Aprendió a sostener la dignidad aunque el cuerpo temblara. Se levantó, recogió el baúl y empezó a caminar hacia el sendero que llevaba a la calle principal. Copper Springs no era más que un puñado de casas en aquella llanura alta, pero la chimenea de alguna posada podía ofrecer al menos refugio hasta la mañana. La carretera crujía bajo sus botas, la nieve producía ese sonido seco que parece rasgar el silencio en dos. Fue cuando la luna dejó ver las huellas de un caballo en la nieve, marcando una línea que venía desde las lomas, que la sombra apareció. Un vaquera sobre su montura, la silueta recortada por la linterna que colgaba del arnés. Hacía tiempo que en Copper Springs no veía una figura tan sola. El hombre desmontó con la economía de quien sabe medir cada gesto con el tiempo del mundo. Al poner los pies en la nieve, el caballo resopló y movió la cabeza. La primera impresión que Fernanda tuvo fue la de una calma envuelta en cordura. Botas altas, poncho que le cubría los hombros como una armadura, barba que no había sido rasurada en unos días, una mirada que no miraba con curiosidad, sino con costumbre. No era un señor ostentoso, era un hombre que conocía la palabra soledad por experiencia más que por teoría. Se acercó sin prisa y con una voz que parecía fundida con el viento, preguntó si estaba bien. No había en su tono ni condescendencia ni alarma, solo un reconocimiento práctico de lo que la noche imponía. Fernanda dijo la verdad, porque ya no le servían las medias verdades. La familia Thornton no había llegado, y ella no tenía dónde ir. El vaquero la miró un largo instante. Sus ojos, de un gris que recordaba a la ceniza de las fogatas, guardaban algo que la estremeció, una tristeza domesticada.
Sacó de la montura una manta áspera, ofreció la mano para ayudarla a bajar del baúl y dijo, con esa voz que suena como una roca al roce, que si quería, podía ir con él a su cabaña. No demasiado lejos, agregó, como si tuviera miedo a decir demasiado. Fernanda aceptó sin titubear, no por confianza, sino por necesidad, y también porque la oferta no venía envuelta en miradas curiosas ni en promesas rimbombante. El vaquero la acompañó con el caballo, la linterna guiando el paso, el soplo del animal marcando una cadencia que parecía decir, 1, 2, 1, 2, sigue adelante. En el trayecto, ella sostuvo la carta contra su pecho, como quien abraza una última esperanza. La cabaña estaba medio escondida entre unos pinos bajos, con la chimenea echando un hilillo de humo que prometía calor. No era una casa hecha para espectáculos, tablas torcidas, una ventana con cristales empañados, una puerta que crujió cuando la cerraron. Dentro, el fuego estaba bajo, casi en reposo. La pieza tenía una mesa de madera, 2 sillas, un catre y un viejo banco en el que había una manta doblada. Todo era funcionable, con la belleza práctica de quien no tiene lujo, pero se basta. Fernanda dejó su baúl junto a la puerta. El vaquero, sin ceremonias, llevó al agua a la olla y remendó un poco la ceniza para que prendiera mejor. Ella, por su parte, sacó de su bolso una pequeña libreta con listas de palabras y un lápiz. Fue casi un gesto automático. La profesora prepara sus herramientas, aunque el salón sea una cocina y los alumnos las sombras fuera de la ventana. A la luz del fuego, el vaquero la miró con más atención. Me llamo Billy McKay, dijo al final, como quien pronuncia una palabra que pesa menos cuando la lanza al aire. Ella dijo su nombre, Fernanda. No siguieron más nombres. Las presentaciones allí no eran protocolos, sino anclas. Aquella noche fue de silencio más que de conversación. Compartieron una sopa rala, una rebanada de pan, y hubo gestos que dijeron más que párrafos enteros. Billy le tendió una manta, ella ajustó la misma al cuello con manos que trepidaban apenas. En la liturgia de la cabaña, cada movimiento tenía reverencia. Cuando cerraron los ojos, cada uno llevó consigo imágenes distintas. Fernanda, a su madre con un delantal. Billy, una mujer llamada Laura, recogiendo flores en un jardín que ya no existía. A la mañana siguiente, la nieve seguía blanqueando el mundo, pero el sol hacía un esfuerzo por entrar. En la cocina, sobre la mesa, apareció una carta arrugada que Billy había encontrado en el baúl de Fernanda, la misiva de los Thornton, con la tinta corrida en algunos lugares, explicando que habían partido por asuntos de corazón y comercio, que no podrían recibirla sino más adelante. No había disculpas cálidas, solo razones que calaban como excusas. Fernanda leyó en voz baja, con la voz quebrada por algo más que frío. No buscaba justicia ni venganza. Lo que necesitaba, en lo profundo, era existir con la dignidad de quien pesa su trabajo y su palabra. Ser maestra era para ella algo tangible. No era simplemente impartir letras, sino esparcir gente, abrir ventanas. Si nadie le ofrecía una escuela, la construiría. Billy la escuchó sin prisa. No hizo juicios sobre los Thornton ni lanzó condenas limpias. Simplemente hizo lo que sabía hacer mejor. Ofreció manos. «Tenemos un taller viejo al lado del granero», dijo. «No es escuela, pero sirve. Puedo ayudar a enderezar tablas y clavos. Tú das las lecciones». No ofreció sermones, no se erigió en protector. Su apoyo fue en actos pequeños, concretos, herramientas, trabajo, presencia. La noticia de la maestra que había pasado la noche en la estación corrió por el pueblo como hilo que va y viene. En la tienda de Harold Brennan, el comerciante acarició la taza de café con la mirada ajena y murmuró algo sobre cosas extrañas que trae el mundo. Margaret Brennan, su esposa, en cambio, cruzó la calle con una manta y un pan aún tibio. Tenía las manos de quien conoce la rigidez de las necesidades y la generosidad sin fama. «Si vas a enseñar, necesitas materiales», dijo simplemente, dejando el pan sobre la mesa de la cocina. La voz de Margaret era la de quien no se pregunta por qué, sino por cómo. Fernanda se instaló en el viejo taller. El techo dejó pasar algunas luces, y los niños lo verían como un lugar de misterio más que como una fábrica de polvos.
Puso mesas anchas hechas de tablas, sacó pizarras que Margaret había conseguido de una ciudad más grande, colocó tizas en frascos y dró simples letreros que decían: Escuela, Maestra Fernanda. Fue un acto de jurisdicción. Nominó su trabajo y al hacerlo reclamó un espacio. Los primeros alumnos fueron pocos. Sarah Brennan, con los ojos grandes y el cabello trenzado, llegó corriendo porque la idea de aprender le parecía casi una aventura. Thomas Miller, un muchacho zurdo y de manos callosas, se acercó por la promesa de historias. Había también otros dos, un chico que ayudaba en la herrería, otro que había aprendido a sumar contando heno. La lista era corta, pero la voluntad era múltiple. El primer día de clase, Fernanda habló sobre el alfabeto, pero no como una secuencia de formas, sino como una forma de nombrar el mundo. La letra A abre caminos, dijo, y los niños repetían, intentando hacer de los sonidos algo que sus cuerpos pudieran entender. Hermanos y hermanas de Copper Springs se asomaban a la ventana para escuchar el murmullo de voces nuevas. Había en aquel taller un rumor de futuro que nadie había previsto. Billy visitaba tarde, a la hora en que las manos ya se relajaban. Traía tablas, arreglaba la frontera del taller, vigilaba sin intervenir en las lecciones. A veces, cuando el sol se escondía, los sorprendían llevando un trozo de pan para los niños o ajustando la estufa para que el aire no fuera solo frío, sino también hospitalario. No decía mucho, los actos le bastaban. Para Fernanda, su presencia era una certeza silenciosa, alguien que no hablaba de promesas, pero las cumplía con esfuerzo. Días después, la ciudad comenzó a mostrar sus reservas. Susurros detrás de puertas, miradas que pesaban, comentarios sobre la impropiedad de una mujer sola a cargo de un taller. Nada extremo, nada que mereciera un motín, pero sí la corriente fría de una opinión que inaugura dudas ajenas. Las gentes, quienes vimos la escuela como un cambio, empezaron a medir sus pasos. La primera vez que alguien retiró a un niño fue como una piedra lanzada en agua calma. Las ondas crecieron. Una madre, cuyos nombres se pronunciaban siempre con la cautela de quien se mantiene en su lugar, vino a la tienda de Harold y dijo con voz apretada que no quería que su hija asistiera a la escuela con una mujer que vivía en la casa con un vaquero. «Hay cosas que el pueblo no acepta», murmuró. No fue una acusación con rabia, sino con miedo, miedo de lo que ignoran, miedo de la alteración de lugares seguros. Cuando la madre apareció en el taller, la escena fue breve. Llevaba en la mano la muñeca de su hija como para señalar que pertenecía a un orden que no se iba a doblar. Con discreción, pidió que su hija no siguiera viniendo. Sarah, que apenas balbuceaba la idea de la A, quedó quieta con la sorpresa pintada en la cara. Fernanda intentó hablar, ofrecer argumentos suaves, presentar el aprendizaje como una puerta que no dañaría tradiciones. Pero las palabras, en la cara del recelo, sonaban más bien a súplica. Esa retirada dejó una marca. No tanto por la pérdida del número, sino por lo que revelaba. Los prejuicios podían ser silenciosos, pero tenían fuerza para deshacer convenios pequeños y necesarios. La maestra sintió el peso de la mirada colectiva, un juzgar no declarado que golpea la dignidad más que el bolsillo. Por la noche, al sentarse sola junto a la mesa, sostuvo la taza de té como si fuera un farol. Las manos le temblaron y por primera vez, desde que decidió venir, se preguntó si había sido temeraria. Por su parte, Billy observaba la escena con algo más que molestia. Había en su silencio la memoria de pérdidas que no discutía con nadie. Laura, su esposa, muerta años antes en un invierno parecido, era un fantasma que vivía en la cabaña como una sombra morosa. El mantel que ella dejó, la taza con una marca en el borde, unas botas pequeñas que nunca fueron usadas. En los días duros, Billy había aprendido a contar la vida por actos. Herrar un caballo, izar un poste, fregar una olla. El mundo se cubrió para él de rutinas, porque la emoción que las habitaba era demasiado punzante para nombrarla. Al ver a Fernanda resistiendo el desprecio del pueblo, Billy sintió un orgullo bruñido por la constancia que ella mostraba. Pero también le molestó la cobardía de otros, la facilidad con que la gente se arrima al juicio cuando le es más cómodo que la empatía.
Por eso empezó a trabajar más en silencio que antes. Llevaba leña al taller, cerraba la puerta por las noches cuando la nieve se multiplicaba, y su presencia creaba un perímetro de seguridad que en la práctica valía tanto como cualquier argumento. Hubo un día en que la tensa calma del pueblo se rompió con un rumor más como una orden que como una sugerencia. Harold Brennan, siempre astuto en cálculo y en voz, fue a la tienda y dejó escapar un comentario que atravesó a algunos y alejó a otros. La llegada de una maestra extranjera podía traer problemas con las familias de ranchos circundantes, dijo sin malicia, con la neutralidad del comercio. Eso bastó para que algunos padres se repensaran, y la escuela quedó, de pronto, al borde de la supervivencia. Margaret, que había sido la primera aliada, no se quedó inerte. Reunió unas pocas mujeres en la cocina de la posada de la señora Whitmore y tejieron mantas para vender, recolectaron alimentos y organizaron una pequeña recaudación para sostener el taller en caso de que la ayuda no llegara de manos oficiales. Su gesto no era una confrontación abierta, más bien un acto de sostén que se ejercía con la delicadeza de quien sabe que la comunidad se sostiene con pequeñas redes. En medio de ese torbellino de incertidumbres, Fernanda se mantuvo en su propósito. Daba lecciones de moral de forma inadvertida. Mostraba a los muchachos cómo respetar el turno de palabra, cómo sostener la mirada del otro sin avergonzarse. Les enseñó a escribir una carta para agradecer a quien les había regalado un libro. Y cuando cada niño balbuceó sus nombres, el taller se llenó de orgullo compartido. Pero las pequeñas victorias se tambaleaban frente a la fuerza del rumor. La tensión alcanzó un punto de quiebre el domingo siguiente, cuando la iglesia de reverendo Peterson se llenó más de lo habitual. El reverendo, hombre de predicación mesurada y rostro amable, tuvo el don de decir palabras que no nombraban personas, pero que llegaban directo al corazón de la comunidad. Habló del cuidado del prójimo, de la hospitalidad que no debiera depender del linaje ni del miedo. La congregación oyó y algunos cabecearon, mientras otros miraban al suelo. A la salida, cuando los hombres ajustaban sus abrigos y las mujeres recogían sus mantillas, el murmullo tensó el aire. Un padre se acercó a Harold y le reprochó, en voz baja, la declaración sobre la maestra. Una madre tomó la mano de su hija y, sin mirar a Fernanda, retiró a la niña de la clase. Ante eso, la enseñanza parecía depender de un pulso que no estaba solo en la palabra. Necesitaba que alguien pusiera su nombre y su cuerpo al frente. Al volver al taller, Fernanda encontró la silla vacía de Sara y la marca de un silencio mayor que el que traía la nieve. Se sentó y dejó caer la carta que había escrito a su madre semanas atrás. Las palabras que había llevado en la maleta le sonaron ahora como un testamento que había que decidir. Se preguntó si estaba enseñando letras o si estaba abriendo heridas que la comunidad prefería mantener cubiertas. Billy llegó a la hora del crepúsculo con las manos manchadas de grasa y un gesto que denotaba que traía una decisión en el pecho. La vio sentada, con los codos apoyados en la mesa, la mirada ausente. Se acercó sin prisa, dejó sus guantes sobre la silla y dijo, en voz baja, que la pensaría sin palabras. «No puedes permitir que la gente te quite la verdad de lo que haces», dijo al fin, no con reproche, sino con esa firmeza que es más efectiva que la rabia. Si enseñas, enseñas. Si luchas, luchas con las manos en la obra y con la voz cuando haga falta. Ella le miró, y por primera vez la distancia entre ambos pareció menos un abismo que un puente que podía cruzarse. Una pregunta quedó colgando en el aire. ¿Cómo se enfrenta una comunidad entera cuyo juicio tiende a proteger lo conocido, a veces a expensas de lo justo? Billy, que había perdido todo y aprendió a medir el mundo por aquello que podía controlar, sabía que no bastaba en las convicciones privadas. Para sostener a Fernanda, necesitaba algo más que gestos, necesitaba un acto público que dijera, sin hablar, que aquello era correcto. La decisión, sin embargo, no se expresó de inmediato. Hay momentos en que la voluntad madura en silencio antes de volverse palabra. Billy se quedó aquella noche hasta que se consumió la leña, y en la cabaña la sombra de Laura parecía más bien como una presencia que aprobaba, que no exigía. Sus recuerdos se manifestaron en una manera de tocar una taza, en un gesto de guardar una carta que nunca fue enviada. Al hacerlo, el vaquero comprendió que la forma de honrar a su pasado no era encerrarlo, sino abrir una puerta para otro presente.
El taller continuó su día a día con la frágil normalidad de quien sabe que los pasos contados son la única manera de sobrevivir. Los niños volvieron algunos días, se fueron otros. La escuela no era un logro instantáneo, sino un tejido que se tejía con hilos cotidianos. Fernanda, a pesar del desánimo, encontró en cada pizarra una razón para quedarse. Billy, por su parte, encontró en su trabajo una manera de decir lo que no decía con palabras. Sin embargo, la retirada de la niña de la madre no era un capítulo cerrado. Era una semilla que germinaría en miradas, en decisiones y en la tensión pública que puede partir el cuero de la vida en dos. El pueblo parecía esperar una señal, una demostración que hiciera caer el juicio hacia el lado de la aceptación. Y la señal, para muchos, debía venir de un gesto que no fuera simplemente palabras en la iglesia o mantas tejidas en la cocina, sino de alguien que por su lugar en la comunidad pudiera hacer que otros se atrevieran a cambiar. Esa noche, la nieve volvió a caer con fuerza. En la cabaña, Billy y Fernanda compartieron la cena en silencio. La sopa, ahora más sustanciosa, fue un pacto sencillo. Se sentaron junto al fuego, y por la ventana, la luz del taller titiló como un faro pequeño. Ella le habló de por qué había elegido enseñar, no por fama ni por dinero, sino porque, después del vientre del mundo, la palabra y la lectura eran lo que traía a la gente esperanzas que duraban más que una alforja. Él la escuchó, y cuando habló, lo hizo con esa mezcla de humildad y decisión que lo definía. Le contó de Laura en fragmentos, sin dramatismos. La escuchó en la risa de un recuerdo y en la rigidez de una tristeza. Al hacerlo, abrió un hueco de confianza que parecía decir, no te protejo porque quiera salvarte, sino porque te respeto. La noche cerró sobre Copper Springs como una cubierta que promote reposo y también asume aquello que ha de enfrentarse al día siguiente. Afuera, los cascos de un caballo dejaron huellas inconstantes. Dentro, el ruido del fuego y el roce de dos almas que empezaban a reconocer el calor del otro. En la distancia, la iglesia ofrecía su vigilia, y las voces que algunas veces se alzaban para juzgar dormían con la pretensión de que la vida seguiría igual. Pero la vida rara vez vuelve a su forma original después de que alguien intenta abrirla. El rumor, como la nieve, continúa su labor. Si te conmueven las historias de segundas oportunidades, quédate hasta el final. Los días siguientes trajeron trabajo y pequeños triunfos. Un carpintero de paso, convencido por Margaret, donó algunas ventanas. Harold ofreció un listado de clavos a crédito. La señora Whitmore cocinó una olla humeante para los niños. En el taller, Fernanda escribía en la pizarra con la calma de quien modula una canción. Trazos que se vuelven palabras y palabras que se vuelven ideas. Los niños aprendían a deletrear el nombre de su pueblo, y cuando lo hicieron por primera vez, una ovación diminuta llenó el corazón de la maestra. No todo era esperanza sin grietas. A cada paso, alguien recordaba que una mujer sola y la presencia de un vaquero podían agitar viejas sospechas. En la esquina de la tienda, un trabajador del rancho habló sobre riesgos. ¿Y si la gente piensa otras cosas?, dijo con la ligereza que disfrazaba un prejuicio. En el taller, Thomas, el muchacho de manos callosas, escuchó y frunció el ceño. Aprendía tanto a sumar como a mirar el mundo con nuevos ojos. La prueba decisiva llegó con una factura impagable y un rumor de tierras que circuló entre quienes gustaban de contar problemas futuros como si fueran ya presentes. Un hombre, de fuerte voz, vecino de un rancho cercano, se atrevió a preguntar en voz alta si la escuela no traería más que enredos. Algunos asintieron, otros permanecieron mudos. En esa tensión, la pequeña red que Margaret y la señora Whitmore habían ido tejiendo amenazaba con romperse. Una tarde, cuando la sombra era larga y los niños ya se habían ido, Fernanda se encontró sola en el taller con la pizarra llena de apuntes y un corazón que latía como si alguien le hubiera enseñado de nuevo el ritmo. Se sentó y apoyó la cabeza en las manos. Y por un momento creyó que la pregunta que más le ardía no era si saldría adelante, sino si su llegada había sido simplemente una perturbación que el pueblo preferiría olvidar. El silencio respondió con esa honestidad que a veces duele. Nadie tiene la respuesta en la punta de la lengua. Billy, mientras tanto, hubo de medir lo que significaba la comunidad para él. Entre el recuerdo de Laura y la cabaña donde todavía dormía la memoria, descubrió que algo nuevo se entreteje cuando se permite a otro habitar la cercanía.
No se trataba de reemplazar, se trataba de construir. Y en la práctica, construir en Copper Springs implicaba mostrar sin palabras que la escuela era buena para todos. Su orgullo no le permitía, sin embargo, convertirse en agresor. Había aprendido que la violencia no recompone el pasado. La decisión, latente, fue modulándose como el crujir de una puerta que se prepara para abrirse. Billy quería actuar, pero no quería hacerlo por soberbia. Su acto debía ser equivalente a la medida del riesgo. Esa medida le pertenecía tanto como el báculo que había usado para amasar su vida. Así, día tras día, juntaba piezas y aguardaba la ocasión en que su gesto público fuera también una invitación a la conversación. La ocasión llegó cuando en la feria mensual del pueblo, un grupo de familias se reunió en la plaza alrededor del pozo. Era un día para ventas y trueques, un día donde las voces se mezclaban con el olor a cuero y a dulces. Fernanda, que fue invitada por Margaret a participar con una pequeña mesa donde los niños ofrecían lecciones y palabras escritas, sintió el pulso del lugar. La gente se acercaba, algunos por curiosidad, otros por caridad. Fue entonces cuando una madre, de postura rígida y ojos que buscaban complicidad en los conocidos, decidió que su hija no seguiría asistiendo. El gesto de retirar a la niña en público fue un acto más que una palabra. Significó que el recelo tenía manos y que las manos pueden hacer tanto daño como las palabras. Cuando se marcharon, la multitud se dividió en quienes miraban con indiferencia y quienes se sentían incómodos por la escena. Fernanda notó cómo las rodillas le fallaron un instante y cómo la voz de Margaret se elevó en defensa con una cortedad que no buscaba pelea sino justicia. Billy, que estaba a cierta distancia, sintió que algo dentro suyo se hinchaba. No era rabia apenas, era el recuerdo de que las cosas pequeñas, si nadie las mira, se vuelven grandes heridas. Caminó hacia la plaza con paso firme. No llevaba armas, solo la decisión de ponerse donde la comunidad pudiera verlo como un signo de que aquello no era un capricho. Era la hora de poner el cuerpo para que otros dejaran de esconderse en sus juicios. La tensión llenó el aire. Algunos apretaron sus labios, otros miraron con expectación. Cuando Billy se colocó junto a Fernanda en la mesa de la escuela, el murmullo cesó como si una cortina de nieve hubiera caído súbitamente sobre la plaza. Él no hizo un discurso, no era su costumbre. Simplemente sujetó la silla y la dejó junto a la mesa. Su presencia, brazo firme y resta de trabajo en las manos, fue un gesto que habló por sí solo. El silencio de la plaza fue un jurado que no sentenció de inmediato. Algunos aplaudieron en voz baja, otros murmuraron que tal vez la cosa no sería tan mala. Pero la duda quedó sembrada y con ella la posibilidad de cambio. Fernanda sintió en ese momento que la comunidad había cambiado su rumbo, aunque fuera apenas un poco. La gratitud le llenó el pecho y la mirada que cruzó con Billy estuvo cargada de algo más que agradecimiento. Había un reconocimiento de que, cuando alguien se arriesga por la dignidad del otro, el mundo se inclina de un modo distinto. Aún así, la historia no se arregla con un solo acto. El pueblo, con sus miedos y sus costumbres, seguía siendo un organismo que curaba sus heridas con lentitud. Había quienes aún dudaban, quienes preferían murmurar a enfrentarse a la novedad. Y había, por supuesto, el pasado de Billy, que a veces se interponía como una sombra que le recordaba que abrirse no significa borrar. La noche de la plaza se cerró con un frío que recorrió la columna de Fernanda. Ella recogió los apuntes, los libros y las tizas y por un momento se permitió un respiro. En la cabaña, Billy encendió un fuego con manos que ya no temblaban tanto. La delgada línea entre lo que fue y lo que podría ser se había hecho algo más nítida. Su decisión estaba tomada, pero todavía no formulada en palabras públicas. Al doblar la esquina, con la mochila en la espalda y la nieve pegada a las botas, Fernanda sintió que algo cambió en su paso. No era la seguridad absoluta, sino la certeza de que no estaba sola en la lucha por hacer de la enseñanza una corriente de vida. Había manos que salían desde la sombra para sostenerla, y eso le bastaba por el momento. El viento sopló, y la leña en la cabaña chisporroteó como un mensaje.
Afuera, Copper Springs respiró la calma después de una tempestad leve. Dentro, las conversaciones en un susurro comenzaron a inventar un porvenir posible. Pero la trama tenía todavía hilos sueltos. El rumor, las dudas, la necesidad de más actos que confirmaran que aquello no era una excepción pasajera. Cuando las estrellas empezaron a puntear el cielo y la nieve cubrió los brazales con un manto que parecía barniz de silencio, nadie en la cabaña habló de bodas ni de epílogos. Lo que se habló fue de la próxima jornada, de cómo conseguir tizas nuevas, de cómo invitar a más familias. En el fondo de todo, sin decirlo, quedó la presencia de un duelo que aún necesitaba ser nombrado, y más que nombrado, honrado por la vida que él mismo había de construir. La noche cerró con promesas pequeñas, panes atados, mantas, manos que se tendían, y con la sensación de que el verdadero cambio no sería instantáneo, sino un trabajo cotidiano que exige paciencia, respeto y la capacidad de sostener a quien llega desde lejos. De fondo, la nieve siguió haciendo su oficio, de borrar, dejar limpio y preparar el terreno para lo que viniera. Afuera, la estación seguía con su banco vacío. Adentro, la historia apenas comenzaba a encontrar su ritmo. La profesora que pasó la noche de Navidad sola había encontrado un aliado. El vaquero, que guardaba un pasado doloroso, se hacía disponible. Entre ambos, un hilo invisible se estaba tejiendo, destinado a cruzar las soledades de Copper Springs con la calidez que nace del pueblo que se atreve a cuidarse. Pero todavía quedaban decisiones por tomar, voces por persuadir y miedos por domar. La comunidad miraba y la noche acechaba con su fragilidad. En ese borde indeterminado, algo había cambiado. La escuela no solo enseñaba letras, enseñaba valentía. Y la valentía, a veces, necesita que otro se ponga al frente para que la gente entienda que no se trata de imponer, sino de invitar a un cambio que beneficia a todos. La historia, en su primer tramo, había puesto en marcha una serie de hechos que no admitían ya un regreso a la quietud. La nieve, que tanto había marcado el inicio, continuaba su caída como una paciente testigo. Y en el corazón de la cabaña, entre panes y tizas, se encendía la promesa de que la vida puede, a veces, cambiar de rumbo cuando alguien decide extender la mano. La noche que siguió a la feria quedó como un escalón más en esa escalera lenta que era la aceptación. No fue un salto, ni un decreto, sino una suma de pequeños gestos que iban minando la resistencia. Vinieron más manos que trajeron madera, apareció un carpintero que cobró poco y trabajó con un buen humor común. Llegaron libros donados por viajeros que pasaban y que, al escuchar la historia, dejaron volumen tras volumen en la puerta del taller. El rumor cambió de timbre, de advertencia pasó a curiosidad, y de curiosidad a esperanza tenue. Pero la prueba definitiva no se resolvía en la plaza ni en la tienda. Tenía que cruzar el umbral de lo sagrado, donde las palabras de un pastor podían, sin alardes, ordenar afectos y condicionar miradas. El domingo siguiente, en la iglesia de Reverendo Peterson, la concurrencia fue más numerosa y el aire parecía cargado de expectación. Algunos fueron impulsados por la necesidad de escuchar consuelos, otros por la simple costumbre de congregarse. Entre ellos caminó Fernanda, con una sencillez que no admitía orgullo. Llevaba un paño limpio en el bolso y en el rostro la determinación silenciosa de quien pone la razón por delante del temor. Billy la acompañó. No hubo necesidad de un anuncio, nadie esperó una escena. El vaquero entró por la puerta con la misma quietud con que suele entrar la lluvia, sin ostentación, pero con peso. Se sentaron en un banco cercano al púlpito. Su presencia no era un desafío retórico, sino algo más efectivo. Era prueba de que él, hombre de trabajo y memoria, quería que la historia de la maestra no quedara sola. Cuando el reverendo habló, sus palabras no buscaron identificar culpables. Hablaron de deberes antiguos y presentes, del deber de acoger como talla de humanidad, de no mirar al extranjero con ojos que solo ven amenaza, de entender que la caridad no es debilidad sino coraje. Habló de la hospitalidad como la mano que sostiene una ciudad en los días de viento.
La voz del reverendo no condenó a nadie, pero cavó un surco donde antes había una línea difusa. Al terminar la misa, los parroquianos salieron con rostros menos duros. Algunos miraron a Fernanda como quien descubre un pariente. Otros cruzaron en silencio la mirada con Billy, como pidiendo confirmar que lo ocurrido en la plaza no fue un espejismo. El efecto no fue inmediato ni total. No es la naturaleza de los prejuicios transformarse en un día. Pero esa mañana muchas miradas evitaron convertirse en cuchillas. A la salida, una anciana que pocas veces abría la boca se detuvo ante la maestra y le ofreció un trozo de pastel envuelto en papel engrasado. «Mi hermana fue maestra», murmuró, con una voz quebrada que traía recuerdos, no juicios. Ella decía que quien enseña, al final, enseña al pueblo a ser más pueblo. Fue un presente que pesó tanto como cualquier favor material. Fernanda lo recibió con lágrimas contenidas y un asentimiento que llevaba dentro agradecimiento y sorpresa. El paso por la iglesia fue un golpe de aire que empezó a sacudir las hojas secas de la desconfianza. Sin embargo, la vida en Copper Springs temía lo irreversible. Quedó pendiente la vuelta a la calle principal, ese lugar donde las reputaciones se dibujan y se borran según quién camina al frente. Billy lo sabía y por eso, al atardecer, decidió asumir lo que para algunos era un riesgo calculado: acompañarla en una caminata pública desde la tienda de Harold hasta el porche de la posada de la señora Whitmore. No hizo falta proclamar nada. Se presentaron uno al lado del otro y, como en ceremonias antiguas de compromiso silencioso, caminaron juntos. No se tomaron del brazo con ostentación, pero su paso conjunto fue suficiente. El gesto trasladó un mensaje de simple humanidad. Hubo quien miró a otro lado y quien sostuvo la mirada como desafiando su propio temor. Hubo también quien, al verlos pasar, recordó que en su propia vida habían habido manos que los sostuvieron sin preguntar. Al cruzar la calle principal, las conversaciones se hicieron más comprensivas. Un viejo ranchero bajó la voz y dijo que tal vez la vida contenía más de lo que sus prejuicios admitían. La marcha, más que una afirmación, fue una invitación a mirar con otros ojos. Los días posteriores, la escuela recibió visitas nuevas. Algunas madres condujeron a sus hijos para ver de cerca qué se enseñaba. El recelo no se evaporó, pero las filas crecieron de uno en uno. Hubo familias que regresaron y otras que se sumaron por primera vez. La maestra no celebró con júbilo. Entendía que cada niño que volvía no era solo un número, sino una señal. Con cada nuevo nombre que recogía en la libreta de matrículas, una esquina del pueblo se soltaba. Los triunfos trajeron más trabajo. Para sostener la escuela hacía falta regularidad: tizas, carbón, leña para el invierno, una campana que llamara a clase. Margaret y la señora Whitmore organizaron rifas y pequeños conciertos. Harold, con su lógica de mercado, propuso días en que parte de las compras fueran a la escuela. Lo recaudado no era mucho, pero mostró una verdad simple. Cuando la gente ve que algo es útil y que ayuda a sus hijos a aprender, la resistencia pierde vigor. El tiempo empezó a curar las heridas más agudas, pero la curación verdadera, para Billy, pasó por otro gesto más íntimo. Había noches en que la sombra de Laura se sentaba con ellos en la mesa. Una taza sin lavar, una bufanda colgada, una canción que no volvía a sonar. Billy no habló mucho de aquello, pero los actos pequeños lo delataban. Recogía cartas viejas, las volvía a guardar, limpiaba las botas que ella nunca llegaría a usar. Todas las cosas eran recogidas con la reverencia de quien atesora memoria en vez de permitir que la memoria se convierta en cárceles. Una tarde de tormenta, cuando el viento azotó los cristales con dedos hábiles, Billy no regresó a la cabaña a la hora acostumbrada. El reloj marcó las horas con su tic y la ventana dibujó sombras. Fernanda, que estaba terminando de preparar un cuaderno para la clase del día siguiente, vio de pronto a un hombre empapado que golpeó la puerta con la desesperación de quien teme que el mundo le niegue abrigo. El barro pegó en sus botas y el agua le colaba por la ropa. Su rostro estaba encendido por la prisa y por una extraña humildad. Ella lo dejó entrar sin preguntar. Secó su abrigo con un paño y encendió la estufa. Él se sentó y miró el fuego como quien busca el centro de una brújula. No hubo palabras al principio, solo el crepitar de la leña. Cuando al fin habló, su voz no sostuvo la dureza de otros días.
contó, sin dramatismos, el día en que la fiebre se llevó al aula y al bebé que esperaban. Habló del tiempo que pasó entre montes y fronteras sin encontrar un remedio para la soledad, de cómo su trabajo se había vuelto un refugio tanto como una condena. No pidió consuelo, explicó. Fernanda escuchó con la paciencia de quien ha escuchado historias que no buscan rescate sino compañía. Ella le habló de su madre, de la escuela que dejó, de la certeza de que las letras construyan una casa interior. Le dijo que no había venido a reemplazar memorias, ni a borrar dolores, sino a acompañar el presente. Sus palabras no fueron un bálsamo exagerado, fueron simplemente verdad compartida. Conforme conversaban, la distancia entre sus soledades se fue acortando. Cuando Billy, por primera vez en mucho tiempo, permitió que su voz se quebrara sin que eso le pareciera una derrota, ella no lo apaciguó con consuelos vacíos. Le ofreció compañía y la posibilidad de una vida que no negase su pasado, sino que lo honrara. «No tienes que olvidar para estar conmigo», dijo ella, y en esa frase hubo un permiso que pesó más que una promesa. No hubo besos apresurados ni declaraciones grandiosas. Hubo tacto y reconocimiento, la forma en que se cuidan las cosas que se aprecian. La relación creció en esa forma, a golpes de cotidianeidad, apoyada en la labor compartida. Billy continuó con las reparaciones, levantó el porche del taller con paciencia, bajó la puerta del granero y la dejó tan recta como si la vida fuera medida con reglas. Fernanda, en la mañana, llegaba con tizas y papeles. Por la tarde, la comunidad la buscaba para leer cartas, para enseñar a escribir una palabra que alguien jamás había pensado en pronunciar. El amor no fue un fuego instantáneo, sino una hoguera encendida poco a poco, con leña seca y respirada. El punto de inflexión emocional llegó con una noche clara meses después de su llegada. Había trabajado todo el día en la escuela, los niños recitaron versos, Thomas presentó una suma que lo dejó orgulloso, Sara leyó por primera vez un párrafo completo. Al terminar la jornada, los padres se acercaron a recoger a los suyos. Hubo felicitaciones y apretones de manos. En la mesa del taller quedó un sobre dirigido a Fernanda, una invitación discreta a la casa de la señora Whitmore para una reunión de agradecimiento. Al caer la tarde, la gente se dispersó y el taller quedó en calma. Mientras limpiaban, un viento templado trajo el olor de la tierra húmeda. Billy apareció en el umbral con una bolsa de clavos y una expresión que rondaba la decisión. No era el gesto de quien improvisa. Había pensado en esto y lo había hecho posible con actos previos. Tomó la mano de Fernanda con la misma sencillez con que antes tomaba una herramienta y dijo: «Si llegara un tiempo en que tu apellido fuese también el mío, no sería para borrar nombres, sino para tejer uno nuevo que honre a los que vinieron antes». Sus palabras no fueron un contrato, sino una oferta pronunciada con cuidado. Ella no contestó de inmediato. Miró sus manos, endurecidas por el trabajo, y luego su rostro, que mostraba un cansancio dulce. «No me pidas que deje de ser quien soy», respondió finalmente, «porque sería pedirte que renuncies a tu memoria». Eran palabras que pedían lo mismo que él ofrecía, no la anulación del pasado, sino la construcción compartida del porvenir. Se miraron y esa mirada fue un acuerdo silencioso. No hubo improvisación de escena, hubo un pacto de pasos compartidos. La boda, cuando se anunció, no fue un festín de apariencia, sino una reunión que dijo mucho de la comunidad que se estaba formando. No hubo grandes banquetes ni vestidos ostentosos. Hubo panes caseros, mesas dispuestas en la calle principal, guirnaldas de ramas y flores recogidas por las manos de los niños. Margaret organizó todo con la precisión de quien sabe que los pequeños detalles son los que sostienen el recuerdo. La señora Whitmore ofreció su mejor estofado. Harold, a su vez, prestó unas sillas y los vecinos trajeron mantas para las noches frías. Reverendo Peterson ofició con la calma de quien sabe que las palabras que no etiquetan sino que sostienen son las que más ayudan. Habló de compromiso no como obligación, sino como entrega de mano que sostiene y no oprime. No hubo sermones que exigieran pruebas, sino una bendición simple que habló de trabajo y de cuidado mutuo.
Cuando Billy y Fernanda pronunciaron los votos, hablaron sin retórica. Prometieron estar el uno al lado del otro en la fatiga y en la risa, en la sequía y en la cosecha. No prometieron un paraíso sin pena, prometieron presencia. Los niños de la escuela hicieron un regalo inesperado, recitaron un poema torpe y sincero que arrancó risas y lágrimas a partes iguales. Thomas dijo una estrofa con seriedad y Sara dejó caer un pequeño ramo de flores a los pies de la pareja. Fue un momento puro, sin adorno, la confirmación de que aquello que se construye con tiempo tiene la ternura que el tiempo otorga. La bienvenida en la comunidad fue escalonada. Hubo quienes aplaudieron con entusiasmo. Otros se acercaron con una sonrisa prudente y un deseo de recomponer la relación que antes había estado a punto de quebrarse. Las manos que antes miraron desde la distancia, ahora se acercaron para servir un vaso de agua, para ofrecer un pedazo de pan. Las mismas manos que dudaron, ahora aprendían a participar. La boda fue menos un cierre que un punto de comienzo. Con los años, la escuela creció como una planta plantada con cuidado. El taller dejó de ser solo un nombre, se convirtió en un edificio con ventanas rectas y una campana clara que los niños rengían en la mañana. Aparecieron mesas más ordenadas, una pequeña biblioteca que Margaret cuidaba con celo, y, con paciencia, se formó una red de familias que veían la lectura un bien común. Thomas, que antes contaba heno, empezó a leer libros sobre aritmética. Sara, años después, se convirtió en una ayudante de Fernanda, recitando con voz segura las lecciones que aprendió cuando era niña. La crianza de sus propios hijos fue una lección que les enseñó a ambos a vivir sin borrar el pasado. Billy nunca dejó de visitar la tumba de Laura. No fue un rito de olvido sino de cuidado. Llevaba flores silvestres, colocaba una piedra lisa y hablaba sin rodeos, como si el pasado fuera un corredor que debía ser honrado. Con el tiempo, su visita fue menos dolor punzante y más conversación con una memoria querida. Hoy la escuela tuvo su mejor día, le decía en voz baja, y dejaba que la brisa se llevara las palabras. Era un modo de decir que la vida puede honrar a los que se han ido, sin que por ello la que la sigue sea desleal. La comunidad, con el paso de las estaciones, empezó a percibir que aquello que temían como una perturbación se resolvía en beneficios visibles. Los niños que aprendían a leer ayudaban a sus padres a firmar documentos. Las cuentas del negocio se llevaban con más claridad. Las cartas llegaban al pueblo y su contenido era menos misterioso. El aprecio por la escuela se mezcló con un reconocimiento hacia Fernanda. Ya no era la extraña que había llegado en una noche de nieve, sino una mujer que había puesto su vida al servicio de un bien común. Billy, por su parte, fue visto con otros ojos. La gente vio en sus actos de sostén la nobleza de quien no olvida, sino que transforma. No fue todo perfecto. Surgieron días de tensión, diferencias con vecinos, pequeñas batallas por el agua en algún verano pedregoso. Pero cada vez que la discordia asomaba, la memoria de los actos de solidaridad funcionaba como un amparo. La ciudad aprendió a mirar el pasado con la templanza de quien reconoce que las heridas se curan con el tiempo y con voluntad. Años después, en una mañana templada de primavera, Billy llevó a sus hijos al cementerio. Les mostró la lápida de Laura con palabras serenas. Ella estuvo aquí, dijo, y les explicó que el amor no se divide ni se gasta, se comparte. Los niños dejaron flores y escucharon la historia de una mujer que, a pesar de todo, fue querida. La escena no era de dolor insoportable, sino de una memoria que era parte de una vida más grande. En la escuela, la campana sonó más fuerte cada día. Se celebraban ferias de lectura, se enseñaban oficios y se impartían lecciones sobre el cuidado de la tierra. Fernanda enseñó a generaciones a escribir sus nombres y con ello a reclamarlos. Los libros apilados en la biblioteca tenían las huellas de muchas manos. Las páginas estaban curvadas por quienes habían aprendido a viajar con la imaginación. Margaret, ya con más cabello blanco cada día, seguía ahí, vigilante y paciente, como una red que sostiene en silencio. El legado no fue una estatua, sino unas manos multiplicadas. No hubo un milagro que lo explicara, sino la suma de actos repetidos: leña llevada en invierno, panes compartidos, lecciones dadas con cariño y, sobre todo, el valor de ponerse delante cuando era necesario.
Billy, que había aprendido a medir el mundo en labores, descubrió que el mayor trabajo es sostener la esperanza de otro. Fernanda, que había llegado con una carta arrugado y valentía, comprobó que la enseñanza arraiga donde hay compromiso y comunidad. En la calle principal, donde antes corrían susurros, ahora se escuchaban risas y conversaciones sobre el futuro. El taller había ampliado su letrero: Escuela y Casa Comunal, Maestra Fernanda. Al lado, la cabaña de Billy se conservaba con calor y memoria. En las tardes, a veces se los veía a ambos en el porche, él con sus manos de trabajo, ella con un libro, conversando sobre la próxima lección o sobre el clima. No hacía falta adornar más la escena, la cotidianidad, ahora calma, hablaba por sí sola. La Navidad, que fue el momento en que todo comenzó, volvió cada año como una señal de lo que había cambiado. No era la misma Nochebuena en que la nieve devoró promesas. Ahora la estación resonaba con villancicos torpes aprendidos en la escuela, con platos compartidos y con la certeza de que la ciudad había hecho un pacto silencioso con la bondad. La noche en que la profesora pasó la víspera sola quedó como un recuerdo decisivo, pero ya no era una página de abandono, era, más bien, el prólogo de una historia donde la compasión y la perseverancia transformaron el destino de muchos. En la última escena que quiero contar, Billy caminó una vez más hasta la tumba de Laura. Esta vez los pasos fueron lentos y la expresión serena. Dejó flores, colocó una piedra pulida y habló con voz baja. No pidió perdón ni explicación. Dijo gracias. Dijo que había encontrado una forma de vivir que honraba todo lo que había amado. Y al regresar, vio a Fernanda en la puerta del taller, llamándolo con una mano. Sus hijos jugaban alrededor y el pueblo transcurría en su habitual calma trabajadora. La historia no concluye con una promesa de perfección. Quedan siempre desafíos por delante, inviernos duros, miedos viejos que resurgen, decisiones difíciles. Pero lo que cambió fue la disposición para enfrentarlos juntos. La maestra, que pasó la noche de Navidad sola, y el vaquero que cambió todo, lo hicieron con lo que tenían: respeto, constancia y manos dispuestas. No hubo atajos, ni milagros que anularan la pena, solo la expectativa firme de una comunidad que aprendió a sostenerse. Si esta historia te tocó, comenta cuál gesto de bondad te conmovió más y comparte esta historia con alguien que necesite esperanza.